Muy buenos días, nos encontramos en el evento de formación de Big Data en el módulo de Python y Big Data por los compañeros y compañera Pilar Eugenia Uccelli, Gersain Rengifo y Diego Hernán Meneses. En esta ocasión vamos a ver el concepto de variables y tipo de datos en Python, iniciando por el concepto de variable. En Python, las variables se pueden crear asignando un valor a un nombre sin necesidad de definir el tipo de dato, ya lo veremos más adelante, o realizar previamente una declaración. También se permite realizar asignaciones múltiples en una sola línea a varias variables. Como vemos aquí en la imagen en el ejemplo, vemos que una variable es como una caja, ¿cierto? Donde podemos guardar información, pero al mismo tiempo también consultar esa información. Vemos aquí en el ejemplo que en la variable estamos guardando este tipo de dato cadena, que ya lo vemos ahora, y también estamos consultando esa información que guardamos. Como vemos, para nombrar las variables se debe asignar un nombre, ¿cierto? Y un valor. Pero como veíamos anteriormente, también es posible hacer asignación a varias variables. Como vemos aquí en el ejemplo, en este caso, en Python, asignamos un nombre, ¿cierto? Y asignamos el valor a través del igual y en este caso, dependiendo del tipo de dato que estemos utilizando. Acá tenemos otra variable que sería edad, que sería igual a 22. Para asignar el nombre a las variables se debe tener en cuenta unas reglas y unas buenas prácticas. En cuanto a las reglas, debemos tener en cuenta que el nombre de la variable puede contener números, letras o un carácter como el guión al piso. No debe iniciar con un número el nombre de una variable y no debe ser una palabra reservada por el lenguaje de Python, o sea, aquellas palabras que Python ya tiene destinadas para hacer unas funciones dentro del lenguaje de programación. En cuanto a las buenas prácticas, debemos elegir un nombre que represente el dato a guardar. Por ejemplo, la variable nombre debe tener asignado un valor que sea de tipo carácter que guarde un nombre. Las variables con más de una palabra es mejor usar o la palabra unida, como en este caso precio de venta, o precio de venta separado por el guión al piso. No se debe iniciar una variable con mayúsculas, esta debe tener máximo 5 caracteres y el operador de asignación, como lo vimos anteriormente, es el signo igual. En cuanto al tipo de datos, encontramos varios tipos de datos en Python. Iniciaremos con los tipos numéricos, ¿cierto? Que pueden ser enteros o flotantes. Lo encontraremos a través de la definición o a través de la abreviatura para enteros como int dentro de Python. Y estos representan todos los números enteros, tanto positivos y negativos. Ejemplo, el número 12, el 0 o el -2. Los números de tipo flotantes o float, como aparecen en Python, son todos los números que contienen dígitos después de un punto o lo conocemos nosotros como números decimales. En este caso, como ejemplo, el 1.9, el 0.2 y el -3.0. El tipo de datos lógicos se conoce como tipo de datos booleanos o dentro de Python como bool, ¿cierto? Y son aquel tipo de datos que representan los valores de verdad, verdadero o falso. En Python lo encontramos por su nombre en inglés como true o false y debemos tener en cuenta que las primeras letras, ¿cierto?, van en mayúscula. También tenemos el tipo de dato de cadena de caracteres o string, ¿cierto? Entonces vemos que el tipo es cadena, en Python lo encontramos como str y son expresiones formadas por caracteres. Se pueden representar por comillas simples o comillas dobles. Ejemplo, hola mundo con comillas simples o a quien madruga un buen café le ayuda con comillas dobles o tenemos acá una letra con comillas dobles. Aquí en esta letra también poder hacer un número, ¿cierto? Por ejemplo, el 22 y eso no quiere decir que él sea un número entero, ya que como está dentro de comillas, es un carácter de 22.
En Python, el tipo de número lo podemos ver de la siguiente manera. Aquí tenemos, ¿cierto? La variable número entero igual a 2 y con el comando print, ¿cierto? Y type, donde ingresamos la variable anterior, número entero, encontraremos que él nos va a decir que es de clase entero. Asimismo, para la variable número decimal, con el mismo comando, nos va a decir que es de tipo flotante, como vimos, o tipo decimal. Lo mismo para la de tipo texto o cadena con doble comilla, nos va a decir que es str o de tipo texto, y lo mismo para el valor lógico, que nos va a decir que es de tipo bool o booleano, que es true o false. En cuanto a los operadores aritméticos, bueno, estos corresponden a los usados para las labores académicas cotidianas, tales como la suma, la resta, la multiplicación, división, división entera, módulo y potenciación. En cuanto a la suma, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de 2 más 4, 6, 8 menos 5, 3, 6 por 2, 12, 9 dividido 2, en este caso nos da un número flotante o decimal. La división entera, ¿cierto? Que esto quiere decir 9 módulo de 2, perdón, 9 dividido 2, pero nos devuelve un número entero. El porcentaje, que este sí es el módulo, 9 módulo de 2 igual 1. Esto quiere decir que 9 dividido 2 estaría 4 veces, 4 por 2, 8, y sobra una, ese una que sobra va a ser el módulo de 2. Y la potenciación, que es 2 al cubo, por ejemplo, que sea con estos dos asteriscos, sería 8. Muchas gracias.